Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos junto al profesor Edgardo en la asignatura de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver las características de los triángulos. Entonces, en concreto, ¿qué trabajaremos? Vamos a ver los elementos primarios de un triángulo, la clasificación de triángulos según lados y ángulos, triángulo o rectángulo, y finalmente vamos a hacer una retroalimentación de la evaluación de funciones que ustedes aplicaron en relación a las respuestas. Muy bien, comencemos. Elementos primarios de un triángulo. Dentro de la estructura de un triángulo existen 4 elementos principales. Tendríamos número 1 los vértices, que son los puntos de origen de los segmentos. Se nombran con letras mayúsculas como A, B, C y hasta llegar a la Z. Estos vértices dan forma al triángulo, el cual se designa con el símbolo del vértice, que es un triángulo, más los 3 vértices del mismo, por ejemplo, el vértice de ABC. Veamos este ejemplo. Acá tendríamos entonces marcado con los puntos rojos cada vértice en este triángulo. Si te fijas está el ABC. Por otro lado, también tenemos los elementos de los lados, que vendrían siendo en este caso los segmentos que componen el triángulo. Se designan por 2 letras de sus extremos coronadas por un pequeño trazo, AB, BC, CD. Y así también podemos seguir incluso llegando hasta YZ. Y por una letra minúscula que corresponde a la letra que nombra el vértice opuesto. Veamos el siguiente ejemplo. Si te fijas acá, están marcados ya los vértices. Vamos a ver los lados según la designación. Veamos acá. ST vendría siendo el lado R y lo vamos a marcar. También tendríamos entre T y R, que vendría siendo el lado llamado S. Aquí está marcado. Todo esto que está marcado con la línea negra es el lado del triángulo. Y también tendríamos el lado T, que vendría siendo el que se compone del vértice R y S. Muy bien. También tendríamos los ángulos interiores. Son aquellos formados por cada par de lados consecutivos del triángulo. Se denominan por las 3 letras mayúsculas de los vértices y por una letra griega ubicada entre los lados del ángulo. El símbolo que se utiliza para reemplazar un ángulo es el siguiente. Por tanto, tendríamos acá el ejemplo. Y si te fijas, uno de los ángulos interiores, cada uno está con una letra, que son letras griegas. En este caso, al designar los ángulos con letras griegas, omitimos el símbolo que se muestra a continuación. En lugar de este símbolo, ahora escribimos el siguiente que está ahí representado en la A. Veamos entonces. El ángulo entre CA y B vendría siendo el que se acaba de marcar. Otro ángulo entre A, B y C está representado con la letra griega. Y ahí estarían los ángulos que se van a trabajar, que son los ángulos interiores. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces, también tendríamos los ángulos exteriores. Son los ángulos formados por un lado del triángulo y la prolongación de otro hacia la región exterior. Se nombran generalmente por la letra del ángulo interior adyacente con un subíndice. Veamos a qué nos referimos. Tendríamos entonces los siguientes ángulos exteriores, que también van a ser nombrados con las letras y un número, en este caso que es el número 1. Los ángulos interiores de un triángulo suman 360 grados también. Los exteriores, entonces, si yo los sumo, me tendrían que dar un total de 360 grados. Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 ángulos interiores no adyacentes a él. Aquí está la representación entonces. Muy bien, ahora veremos entonces la clasificación de triángulos según lados y ángulos. Los triángulos se clasifican según las medidas de sus lados y ángulos, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí están, según sus lados y según sus ángulos. Tendríamos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Esto es materia que ustedes ya han visto, en este caso estamos recordando conceptos, y también estarían clasificados según sus ángulos.
el acutángulo, el rectángulo, el obtusángulo, y si te fijas, esto está más relacionado a que el acutángulo tiene 3 ángulos agudos, o sea, dentro de su figura, en este caso, menores de 90. Cada uno está caracterizado. También los podemos ver de la siguiente tabla para que tú veas cómo los podríamos comparar según sus lados y ángulos, si son iguales o no. Por ejemplo, el escaleno. Ahí está la figura y dice que número de lados iguales no hay y número de ángulos iguales tampoco. En cambio, el isósceles sí tiene 2 ángulos iguales y 2 lados que son iguales. Y medidas de los ángulos, 2 ángulos basales iguales. Puedes ver entonces la gráfica y comparar con cada uno de ellos y poner pausa al video. Acá tendríamos entonces más figuras de triángulos que también están clasificados según la figura, las medidas de los ángulos y también el número de ángulos o lados iguales. El triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado recto, esto quiere decir un ángulo de 90 grados. Aquí está. Al lado más largo del triángulo se le llama hipotenusa, que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados, o sea, está dando justamente en la parte más extensa, el lado opuesto del ángulo de 90 grados. Se llaman catetos a los lados que lo forman. En este caso, aquí están los catetos, ambos lados son catetos, y los podemos designar con las letras. La hipotenusa con la letra C, el cateto A y el cateto B. Generalmente el triángulo rectángulo se construye con el ángulo recto en el vértice C, y los lados A y B son los catetos del triángulo. Las características propias de este triángulo son: letra A, sus 2 ángulos agudos forman 90 grados. Si te fijas acá está el ejemplo. Letra B, si es isósceles, sus 2 ángulos agudos miden 45 grados cada uno, como aparece en el ejemplo. Entonces, una vez que ya hemos visto esto que les va a servir a ustedes para realizar la actividad, ahora vamos a ver los ejercicios de retroalimentación de la evaluación aplicada en la clase anterior. Veamos algunos de estos ejercicios. El primero decía: ¿cuál es la expresión algebraica de la función multiplica por 4 y luego le suma 3? Entonces, la palabra decía que en esta función teníamos que multiplicar por 4 y luego se le suma 3. Tienes que fijarte bien cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente según lo que hemos enseñado en las clases anteriores. Por lo tanto, si en la función me dice que se va a sumar 3 y se va a multiplicar 4, ¿cuál crees tú que es la respuesta? En este caso, la que siempre se va a mantener, la variable que siempre va a estar ahí, va a ser el 3. O sea, que siempre se le va a estar sumando 3 al valor que multipliquemos por 4, por lo tanto la opción 4 era la respuesta correcta. ¿Cuál es la función que modela la siguiente situación? En la boleta del consumo de luz se detalla que la compañía cobra un monto fijo de 1.500 más 50 por cada kilowatt de consumo. Veamos entonces. Tendríamos entonces las siguientes representaciones como opciones, pero hay un monto fijo, un monto que se mantiene, y también hay un monto que es el que se le suma, ¿o no? Por lo tanto, ya podríamos descartar algunas opciones, como por ejemplo la opción 1. ¿Cuál más podríamos descartar? Aquí es muy importante identificar que se le va a sumar 50, por lo tanto, ya tendríamos que descartar la siguiente opción, que es la opción 2. Entonces, aquí tendríamos que identificar cuál es la respuesta correcta según la información que me están dando. En este caso, tienen que fijarse en todo lo que me están indicando para llegar a la respuesta. El monto fijo, ¿cuál es? El monto que se mantiene, que es 1.500, más 50 por cada kilowatt de consumo. Entonces, en este caso, esa es la cantidad y la respuesta correcta. ¿Qué características cumple la representación de la siguiente función para determinar que corresponde a una función lineal? ¿Recuerdan la función lineal? En este caso, tendríamos entonces la siguiente gráfica y
que tendríamos que identificar. La primera dice que se representa por una línea recta. La segunda dice que la línea recta pasa por el origen 0,0. Es muy importante que recuerden las clases anteriores lo que se explicó de la función lineal. La tercera dice que la inclinación de la recta es pronunciada, y la última que la función representada es creciente. Y la respuesta correcta aquí era que la recta pasa por el origen 0,0 para que sea una función lineal. Y con esto, queridos estudiantes, espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.